mano derecha, y las cuales vamos a responder al final de cada una de las disertaciones. A su vez, también cualquier inconveniente técnico o duda que tengan, estarán presentes moderadores de Doing Global para asistirlo con lo que necesiten. Y ahora sí, a continuación, voy a presentar a la primera de las speakers de hoy. Me refiero a Iris Gastañaga, quien es CEO y fundadora de Kinetic, ingeniera en sistemas de información, PMP certificada, PM4R Professional, Agile y Leadership Trainer certificada, especialista en crecimiento de proyectos desde hace más de 25 años, además, por supuesto, también de oradora en eventos internacionales, consultora, coach. Así que bueno, un gusto realmente y bienvenida Iris, ¿cómo estás tú? Gracias, Agustín. Un placer de trabajar en esta oportunidad y compartir con ustedes. Voy a hacer una aclaración, son más de 25 años porque empecé siendo muy chica, ¿eh? Por las dudas alguien esté haciendo cuentas que no me convienen. Bueno, si te parece, Agustín, arranco. Por favor, encantado, toda tuya la palabra. Vamos a hablar sobre desafíos en la gestión de proyectos. Voy a compartir mi pantalla para compartir con ustedes algunas ideas sobre este tema. Brevemente, de mí ya habló Agustín, así que empezar diciéndoles, vivimos una economía de proyectos. Y vamos a pensar un poquito por qué decimos que vivimos una economía de proyectos. Les voy a traer algunos datos de algunas de las publicaciones más importantes de gestión de proyectos que están analizando tendencias globales, como estas que están acá, que emite PMI año a año. Y desde esas tendencias contarles qué nos dicen las encuestas que se realizan a más de 500 grandes organizaciones sobre los proyectos y las tendencias. Claramente vamos a vivir fuertemente esta disrupción digital que transformó el ritmo y la escala de la digitalización, nos aceleró y nos llevó a mayor escala. También estamos viviendo tiempos con grandes cambios económicos. Las tensiones que ha creado la pandemia generaron desorden en la cadena de suministro y replanteo de la globalización. Estas situaciones nos obligan a pensar en soluciones, y esas soluciones las vamos a ejecutar a través de proyectos. Claramente estamos viviendo mucho la escasez de mano de obra, ¿no? Las organizaciones están sufriendo un éxodo de empleados, y con eso la pérdida de conocimiento institucional. Entonces tenemos que empezar a pensar la característica de los proyectos de nuestra nueva era, ¿no? Entre otras cosas, tenemos que buscar retener ese conocimiento, y todo esto está ocurriendo de formas que no habíamos imaginado tiempo atrás. ¿Qué otra cosa nos está influenciando el futuro de los proyectos? Claramente, la crisis climática, las empresas van a tener que asumir mucha mayor responsabilidad ante estas situaciones. Una quinta parte de las empresas más grandes del mundo, según las estadísticas, han establecido objetivos de emisiones cero. Entonces, todo esto ya nos inspira el tipo de proyectos a los que nos vamos a enfrentar en estos tiempos, ¿no? Muchas más deberían hacer lo mismo, y esto debería ser articulado, ¿no? Entre organizaciones, gobiernos, sectores académicos y demás. Los cambios demográficos nos están afectando. En realidad, crece mucho el porcentaje de personas que envejecen y salen de la fuerza laboral a medida que va disminuyendo la tasa de fertilidad. Entonces también ese cambio demográfico nos va a generar nuevos tipos de proyectos. Y por supuesto, movimientos civiles y cívicos y de igualdad también están extendiéndose y nos muestran que debemos repensar la forma en que estamos haciendo los proyectos. Es que el cambio se ha acelerado. Vivimos tiempos, hace poco alguien me dijo, vivimos tiempos de cambio. No, tiempos de cambio hemos vivido siempre. Vivimos tiempos donde el cambio se aceleró. El ritmo del cambio es lo que nos está generando esta angustia generalizada.
Hemos pasado del VUCA al BANI. Muchos describíamos al mundo como volátil, incierto, complejo y ambiguo. Hoy lo describimos como BANI, la B de Braille quebradizo, la A de ansioso, ansiedad que nos genera, la N de no lineal. ¿Qué significa? Y acá me detengo un minuto. ¿Qué significa que hoy entendemos al mundo de una forma no lineal? Tiempo atrás podíamos mirar hacia atrás y viendo el devenir de los hechos, extrapolar hacia adelante. Ahora estos quiebres repentinos que nos está dando las circunstancias hacen que ya ni siquiera podamos nosotros entender linealmente lo que está ocurriendo. Y la I tiene que ver con incomprensible. Todo esto que nos pasa se nos vuelve incomprensible. Es que hasta los paradigmas del cambio están cambiando. Entonces, la pregunta que me hago es, vos, a cada uno de los que nos está acompañando, ¿estarás cambiando el ritmo que es necesario? ¿Tu organización está cambiando? Tomemos en cuenta que la supervivencia de un organismo depende de que su tasa de cambio sea igual o mayor a la del entorno. Algo tenemos que hacer en los tiempos que corren. Y ojo que no estoy hablando de velocidad. Perdón, no estoy hablando de apresuramiento, estoy hablando de velocidad. No estoy hablando de apresuramiento, estoy hablando de velocidad. Si buscamos la definición de velocidad, es llegar rápido a destino. Apresurarse es correr, andar rápido. Velocidad es llegar rápido a destino. Y creo que esta última frase, a destino, es la que determina mucho de lo que vivimos en los tiempos de hoy. El destino es lo que hoy denominamos propósito. Vivimos tiempos de propósito. Nuestras organizaciones tienen que tener propósito, nosotros tenemos que tener propósito. Nuestros proyectos tienen que tener un propósito claro. Probablemente la pregunta más importante que debamos hacernos en estos tiempos no sea el por qué, sea el para qué. Desde el para qué vamos a entender qué agregamos con nuestros proyectos al entorno. Entonces, cuando pensamos el futuro de la dirección de proyectos, la vamos a pensar con esos drivers que les mencionaba anteriormente, con un propósito bien definido y entendiendo que el mundo nos está pidiendo velocidad, no apresuramiento. Es que tenemos que adaptarnos más rápido y aprender más rápido. Tenemos que pensar que cualquier organización que fue diseñada para ser exitosa en el siglo XX está condenada al fracaso en el siglo XXI. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, vamos a pensar. Las organizaciones producen trabajo. ¿Cómo organizamos ese trabajo hoy en día? Es importante entender que el trabajo lo puedo organizar desde distintas formas. Históricamente por procesos. ¿Qué buscamos cuando mejoramos los procesos? Repetición y eficiencia. El siglo pasado, fundamentalmente en su primera mitad, fue el siglo de los procesos. Mejora continua, mejorar los procesos. Y un proceso es bueno cuando lo repito y busco eficientizarlo. ¿Por qué digo que es del siglo pasado? Digo porque esa preocupación no es la única en este siglo. ¿Sigue existiendo para los procesos la preocupación de la repetición y la eficiencia? Sí, pero en este siglo nos importan mucho más los proyectos para cuidar alcance, tiempo y costo, y la gestión de los productos que requieren evolución continua. Este siglo va a estar signado más por los proyectos y los productos que permanentemente van a generar valor
mientras los procesos siguen cuidando su eficiencia. ¿Para qué? Recuerden que les dije, la pregunta por excelencia no es por qué. La pregunta por excelencia es ¿para qué? ¿Para qué tenemos que hacer proyectos? Hacemos proyectos para crear valor. La palabra con la que nos tenemos que quedar es valor. Los proyectos tienen sentido en la medida que agregan valor a la organización. Tenemos que entender que emerge un nuevo ecosistema de trabajo y ese nuevo ecosistema tiene dos características. Trabajamos diferente y entregamos cada vez más valor a ciclos más cortos de tiempo. ¿Cuál es el futuro de la gestión de proyectos? Resolver esta ecuación. Un nuevo ecosistema de trabajo y mayor entrega de valor, a la vez que atendemos los 6 drivers de cambio que el mundo está experimentando. Y bueno, ¿y cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos para que todo esto funcione, no? ¿Cuáles son las características de los proyectos de este siglo? Fundamentalmente, nos preocupa tener equipos medianos, entre medianos a chicos. Ya los proyectos con equipos enormes y demás nos cuestan, son difíciles de sostener. Estamos trabajando con equipos más acotados, cross-funcionales. Emerge un nuevo perfil. Ya la especialización no alcanza. La especialización es importante, pero se debe completar con un montón de habilidades transversales. Hoy hablamos de lo que llamamos los perfiles T, ¿no? Cuando imaginamos una T, tiene la verticalidad de la especialización y estos brazos extendidos que hablan de habilidades que conectan con otras especialidades. Necesitamos entonces también equipos autoorganizados en los proyectos. Ojo que no estamos hablando de autogestionados, dije autoorganizados. La autoorganización significa que el equipo decide los cómo, pero los líderes de proyectos definimos los qué. La autoorganización solo es posible cuando está claro el propósito y vean cómo todo conecta con todo. Queremos entregar más valor, necesitamos entregar más valor y más rápido. El valor lo podemos definir cuando entendemos el propósito. Si entendemos el propósito y conocemos los límites, podemos tener equipos autoorganizados. ¿Es fácil? No, claro que no. Es un desafío complejo y todos estamos pasando por eso. Líderes, el modelo de liderazgo también cambia. Líderes facilitadores, líderes serviciales, que también es un concepto para desarrollar y entender, que solo van a funcionar bien con equipos autoorganizados y maduros. Redarquías. Vamos hacia un mundo donde ya no vamos a pensar en la gestión como cadenas, sino como redes. No hay tiempo para esperar que la producción vaya pasando paso a paso. Tenemos que co-crear, tenemos que hacerlo juntos, tenemos que trabajar en red. Y por supuesto, agilidad. Esa agilidad entendida como la capacidad de ser flexibles para entregar valor rápidamente. No solo rapidez. Flexibilidad. ¿Para qué? Para que podamos adaptarnos a las necesidades del negocio. En estos tiempos que corren no podemos hacer los negocios que la estructura organizacional soporte, sino que tenemos que cambiar la estructura organizacional y la estructura del proyecto para hacer los negocios que son necesarios hacer. Mucha agilidad, orientación al producto y al proyecto, más que a los procesos. No estoy diciendo que los procesos no sean importantes, pero los procesos están para ser eficientes y poner la eficiencia al servicio de la experiencia. Y eso lo hacemos orientándonos a productos y proyectos. Foco esencialmente en el valor que agregamos con cada uno de estos proyectos. Brevemente, tenemos que entender que las personas se convierten cada vez
más en agentes de cambio. Vamos a tener dentro de las organizaciones cada vez más impulsores de cambio, que tienen que ejecutar proyectos para generar valor y así hacer crecer a la organización. Este autor habla de el never normal. Probablemente ya no debamos esperar la nueva normalidad. Ya sea tiempo de aceptar que ya nunca será normal. Para ir cerrando, algunos datos estadísticos, de los cuales me voy a quedar con este que está en el medio. Para el 2030 se esperan más de 25 millones de puestos de project managers para poder afrontar la cantidad de desafíos a los que nos estamos enfrentando. Hay una demanda inmensa de nuevos project managers y de nuevas habilidades para gestionar este mundo de productos y proyectos. Este mundo orientado más a la experiencia que a la eficiencia, este mundo de cambios acelerados. Cierro mi primera intervención con una pregunta. ¿Vos ya te estás preparando? Bueno. Dejo allí. Excelente, excelente Iris, y siempre, la verdad que cuando uno te escucha, dan ganas de que no termine la presentación. Me diste 15 minutos, Agustín. Exactamente, damos pie también a los participantes si quieren aprovechar para hacerle alguna pregunta a Iris acerca de esto que escuchamos, o si hay algunas otras consultas también. Haciendo honor el tiempo también vamos a poder leer las preguntas ahora, y si no también hacia el final para dar lugar también a todos los speakers, pero realmente qué placer. Y también para los participantes, para que vayan anotando esas preguntas, las pueden ir escribiendo debajo en el panel de preguntas y respuestas o en el panel de chat, que las vamos a ir recopilando y leyendo también. Muchas gracias Iris, no te perdemos, y vamos a pasar ahora a la segunda exposición, y también la apertura, que si los otros speakers tienen preguntas o quieren aportar también a la exposición que se va desarrollando o que va finalizando, bienvenidos también sean. Ahora sí, antes de continuar con el siguiente invitado de hoy, me gustaría agradecer, y queremos agradecer a los cientos de personas que nos acompañan en este momento desde diferentes países, desde México, desde Perú, desde Colombia, desde Argentina, Panamá, República Dominicana, Ecuador, Paraguay, Bolivia, Estados Unidos, bueno, Uruguay, España, un sinnúmero de países, la verdad, y muchas gracias por acompañarnos hoy. Y ahora sí, con el turno de dialogar con Agustín Sarria Ortiz, que es coordinador del programa PM4R, Project Management for Results, especialista en conocimiento y aprendizaje del Banco Interamericano de Desarrollo, con más de una década de trayectoria. Así que buenas tardes, Agustín, ¿cómo estás tú? Agustín, tocayo, muy buenas tardes, ¿y tú? Gusto estar aquí con todos vosotros. Muy bien, un gusto realmente. Y bueno, habiendo escuchado esta presentación de Iris y entendiendo un poco también estos desafíos actuales que presentaba ella, consultarte ya algo más en particular que tiene que ver con la expertise del BID en los proyectos sociales o en los proyectos de desarrollo, y por ahí consultarte cuál es de alguna manera o por qué el BID ha elaborado esta metodología que es PM4R, Project Management for Results, para los proyectos sociales específicamente. Los proyectos de desarrollo e impacto social tienen una casuística un poquito diferente a los proyectos del sector privado y los proyectos tradicionales. Fundamentalmente porque estamos sujetos a una rendición de cuentas y una transparencia mucho más fuerte. Tenemos unos stakeholders que son un poco peculiares, ya que trabajamos directamente con gobiernos que quieren o que han pedido algún financiamiento al banco para realizar estos proyectos de desarrollo que tienen unos objetivos y un impacto específico a mediano y largo plazo. Y además juegan un papel muy importante los beneficiarios en estos proyectos. Si bien solemos tener un cliente final en los proyectos de sector privado, aquí hay beneficiarios, personas que van a tener un papel bastante activo en el consumo de ese entregable final.
Entonces, por todo esto, el banco en 2011 empezó a plantearse cómo podíamos mejorar el desempeño de esas operaciones. Y para ello vimos que había una necesidad muy importante de cerrar la brecha en el conocimiento sobre gestión de proyectos. ¿Qué hizo el banco con el programa PM4R? Identificar las prácticas internacionales, las mejores que había en el mercado, de todos los proveedores que había, desgrasarlas, decantarlas y simplificarlas para generar una metodología que fuera de muy sencilla aplicación y comprensión y agregara valor a estos equipos de proyecto. Muchas veces en los proyectos de desarrollo e impacto social hay una limitada capacidad de gestión de proyectos, entonces había que agregar ese conocimiento suficiente para marcar una diferencia. ¿Y para qué? El objetivo estaba puesto en reducir el tiempo de gestión e incrementar el tiempo de ejecución, que es la clave. Poner ese valor en las manos de los beneficiarios en el menor tiempo posible. Y así es como se generó el proyecto y el programa PM4R con una metodología de 7 herramientas muy sencillitas aplicadas a este tipo de proyectos de desarrollo e impacto social. Ese es el elemento diferenciador. Excelente, excelente. Y algo que mencionaba Iris en su presentación y que también quedó resonando de alguna manera en quienes podamos escucharla, tiene que ver con los cambios, con este contexto actual de la velocidad que tienen los cambios y de alguna manera la necesidad de la agilidad en los proyectos. Cuando hablamos, o por ahí desde tu visión, con la metodología PM4R y el Banco Interamericano de Desarrollo, ¿cómo ven a la agilidad aplicada a los proyectos de desarrollo? La verdad es que Iris me lo puso muy fácil para hablar de este tema con su exposición, que da gusto escucharla como siempre. A ver, el cambio y el mercado cada vez es más rápido, lo que decía. Tenemos que estar muy listos para ese cambio. Por lo cual, la agilidad, si ya comercialmente era importante, ahora es todavía más sexy, está más de moda y todo el mundo quiere ser ágil. Pero ya no es que todo el mundo quiera ser ágil, es que hay presión por ser ágil, hay obligación por ser ágil. ¿Cuántas veces los que estáis aquí conectados con nosotros no habéis sentido esa presión de tener que ser ágil? O incluso ser cuestionados por ¿eres suficientemente ágil para hacer esto? Y se ha transformado en un arma de doble filo. Algo que era una muy buena práctica y que era un tema muy interesante está siendo un elemento en algunos casos de exclusión porque no somos lo suficientemente ágiles o no tenemos la certificación de moda o la comercialmente rentable y no somos parte de ese club. Con PM4R Agile lo que nos hemos propuesto es hacer y promover la agilidad inclusiva. ¿Y qué quiere decir? No estamos hablando solo de género, diversidad e inclusión, no. Estamos hablando de la agilidad inclusiva profesional, donde todos sí somos ágiles. En nuestro día a día somos ágiles, en lo que hacemos somos ágiles. Ponía hace poco un ejemplo en un evento que tuvimos sobre la pandemia. Cuando arrancó la pandemia, ¿cuántos de vosotros, cuando íbamos a hacer la compra y nos lo autorizaban, dependiendo del país que estábamos, nos desinfectabais completamente antes de entrar en casa? Nos quitábamos los zapatos, los calcetines, la ropa, dejábamos las bolsas en el suelo. Alguien en la familia casi nos rociaba con lejía para entrar en casa o cloro. Y no lo hacíamos de otra manera. ¿Qué sucedió con la pandemia? Que empezamos a ser ágiles naturalmente, porque está inherente en nosotros. Empezamos a cambiar ese proceso. Incorporamos el aprendizaje dentro y ya nos dimos cuenta que la carga viral que podía tener una manzana del supermercado no era suficiente para contagiarnos y podíamos meterla en casa sin parar en la puerta, ¿sí? Empezamos a modificar ese proceso. Todos somos ágiles, todos sí pertenecemos a ese club de la agilidad. Y es algo que me gustaría que todos los que están participando aquí lo tengan muy claro. Todos sois parte de ese club, todos somos parte. Entonces, en PM4R lo que queremos es hacer esa agilidad accesible a todos. Nuestra metodología, dado el éxito que había tenido la de gestión de proyectos tradicionales, nos pusimos a pensar también con cómo estaba moviéndose el mercado, qué podíamos hacer para inyectarle hormonas a esa planificación y esa gestión. Y lo que hicimos fue proponer una metodología híbrida que se basa, como decía Iris antes, en el tema de la gestión, el cómo y el qué. El qué lo van a seguir definiendo esos gerentes, esos líderes de proyectos, pero el equipo es el que sabe hacer el cómo. Y tenemos que generar esos espacios seguros donde los equipos se sienten cómodos trabajando, donde las voces se escuchan y donde sí somos miembros de ese club. Eso es lo que propone PM4R. Con una receta muy sencilla de una secuencia de 5 pasos y 3 ingredientes, que son unos roles, unas herramientas y unas ceremonias, empezar a comprender esa agilidad. Esa agilidad y a encontrar nuestra propia manera de ser ágiles, porque
nosotros huimos de las agilidades talibanes. Hay muchas metodologías en el mercado que es lo que tú pides, esto es lo que hay y si no, no eres ágil. Y para nosotros eso es contrario a la agilidad. En el momento que pones una barrera o pones una restricción, ya no estás siendo ágil. Entonces, así lo vemos desde el banco, esa agilidad inclusiva, y es lo que estamos intentando promover para que no haya exclusión. Todos somos ágiles y podemos serlo, pero también hay que preguntarse, ¿en todo momento hay que ser ágil? Hay muchas veces que la gestión de proyectos predictiva es perfecta. Entonces, eso es lo que queremos que nuestros participantes y la gente que prueba PM4R vea. Yo puedo elegir y tengo que ser dueño y liderar ese cambio y ese movimiento que está viendo tan rápido con recursos. Absolutamente, absolutamente. Y qué interesante también para comprender esto en el contexto de las metodologías que hay en el mercado, ¿no? Que de alguna manera también hay una diversidad muy grande de propuestas o de herramientas metodológicas para de alguna manera adquirir estas prácticas que tienen que ver con agilidad, con la gestión de proyectos de una manera más predictiva, y por ahí consultarte también ¿qué diferencia encuentra o qué diferencia tiene Expert Certificate como esta combinación de metodologías PM4R del Banco Interamericano de Desarrollo con otras prácticas internacionales? A ver, el elemento diferenciador que comentaba al principio es que está muy dirigido a gestión de proyectos de desarrollo e impacto social. Y las tres metodologías se complementan muy bien para lograr ese propósito. Gestión tradicional, gestión ágil y una metodología muy interesante que es la de leadership, que prácticamente no está en el mercado, que es cómo incorporar habilidades blandas a la gestión de proyectos. Cómo salgo de mi zona de confort para gestionar y para liderar ese proyecto. Cómo llevo mis habilidades blandas a una negociación o a una facilitación de una reunión que diariamente hacemos para que ese proyecto salga adelante. Y sobre todo cuando teníamos ese tipo de stakeholders que os comentaba en los proyectos de desarrollo, que son tan desafiantes en algunas ocasiones y que hay que intentar unificar sus posiciones. Entonces es una terna muy interesante para poder gestionar estos proyectos, pero PM4R no es una diferencia, PM4R es un complemento con otras prácticas que hay en el mercado. Por ejemplo, nosotros trabajamos directamente de la mano con el PMI y nos complementamos, dependiendo, y siempre que me preguntan, y surge mucho esa pregunta, Agustín, ¿en qué me certifico? ¿Cuál es la certificación que tengo que hacer? Tienes que hacerla que a ti te guste primero y que te sea útil. Si vamos a proyectos de desarrollo e impacto social, yo te recomendaría empezar por PM4R y luego, si tienes mucho apetito por la gestión de proyectos, puedes ir a otra certificación que profundice más y que te agregue todavía una capa más de expertise, como puede ser un PMP, Prince2 o cualquier otra de las buenas prácticas que hay en el mercado. Pero lo tenemos que ver como una complementariedad. No luchemos entre las diferentes prácticas. Al revés, todas tienen algo bueno o muy bueno. Y creo que ese también es uno de los éxitos que estamos teniendo con PM4R Expert Certificate, que todos los participantes ven complementariedades y como decíamos, no somos talibanes, todo lo contrario. Apertura a nuevas cosas. Ahora mismo estamos hablando de agilidad, pero como comentaba Iris al principio, ¿qué viene en 2, 3, 4 años? Posiblemente ya no sea agilidad, posiblemente ya no sea tradicional. Habrá alguien que idee o habremos alguno que ideemos alguna nueva palabra, alguna nueva corriente y hay que estar dispuestos a ese cambio. Entonces yo creo que esta certificación puede ser muy útil siendo complementaria. No lo veamos como diferente. Excelente, excelente. Estamos recibiendo las preguntas, pero si les parece bien, entonces podemos aguardar las preguntas para hacer una ronda final de cierre con cada uno de los speakers e incluso compartir opiniones, intercambiar opiniones acerca de estas preguntas que nos acercan los participantes. Y en el contexto repasábamos entonces hacia el inicio con Iris este contexto o estos desafíos que tiene la gerencia de proyectos, la gestión de proyectos actual y a su vez también fuimos o pusimos el foco o el zoom en algunas características particulares que tienen los proyectos de impacto de desarrollo, de impacto social o de desarrollo con una institución o en el contexto de una institución como el Banco Interamericano de Desarrollo y la metodología PM4R, y ahora sí me gustaría también compartir y poder escuchar también la visión hacia lo que es
el mercado europeo. Y para eso me gustaría presentar a Daniel Roura, quien es responsable de desarrollos de negocios de College de París, y además también es docente en programas de grado y posgrado en asignaturas tales como marketing internacional, negocios internacionales, management estratégico, economía política internacional, y me gustaría sobre todo conversar con él acerca de las necesidades de gestión de proyectos en el mercado europeo. Así que, bienvenido Daniel, muy buenas noches. Muy buenas noches, Agustín. Antes que nada, un placer. Es un gusto y un honor para mí poder compartir panel con Iris, con Agustín y con todos los participantes. Quizás yo sea el menos experto en gestión de proyectos, pero sí que traemos un bagaje desde la formación y desde la educación en nuestro grupo, en la importancia y la relevancia que para hoy tienen, sobre todo desde el área del management, los proyectos dentro de organizaciones y específicamente dentro del sector privado, aunque como bien lo planteaba Agustín hace un momento, la idea del proyecto atraviesa todo tipo de organización, desde el gobierno hasta obviamente el sector privado, tercer sector y demás, con lo cual es una temática que es de mucha relevancia y de mucha actualidad, no solo en la práctica diaria, sino también dentro de las instituciones que formamos a los profesionales que llevan adelante sus proyectos en toda esta variedad de organizaciones. Absolutamente, absolutamente. Y en esa misma línea consultarte, Daniel, ¿cuál es la importancia de la gestión de proyectos en Francia y en la Comunidad Europea? Recién la escuchaba Iris y iba tomando algunas notas. Estamos en una economía y en un mundo absolutamente cambiante y absolutamente turbulento que va cambiando de direcciones permanentemente. Y en ese sentido hay algunos lineamientos que son muy claros, ¿no? La transformación hacia la sustentabilidad, la transformación hacia el entorno y hacia el mundo digital. Y en ese sentido, el proyecto como herramienta es fundamental dentro del contexto europeo y dentro del contexto también particular francés. Simplemente para poner dos ejemplos, ¿no? Tenemos a finales de 2021 se ha implementado el proyecto del Green Deal de la Unión Europea, esta nueva iniciativa de toda la comunidad para intentar transformar la economía hacia una economía y hacia obviamente una región mucho más sustentable, mucho más verde, y en el cual se está apostando con fondos con extrema fortaleza, con fondos del 2% del PBI de la Unión se está apuntalando hacia estos proyectos, con lo cual hay fondos que van direccionados sobre todo a las empresas para que puedan rearmar sus modelos de negocio, redefinir sus cadenas de producción, sus procesos, hacia una economía más sustentable, más verde. Con lo cual, proyectos. Luego tenemos otro pequeño ejemplo dentro del contexto de las transformaciones dentro de la Unión Europea. Tenemos los fondos Next Generation, que surgieron a raíz de la pandemia, todo el proceso de 2021 a 2027, donde hay casi 800.000 millones de euros destinados a fortalecer la economía con el eje de la sustentabilidad, pero también con un eje más digital, con un eje más diversificado para que sean economías más competitivas, y hay un pequeño apartado dentro de todos esos fondos, que son los InvestEU, que estamos hablando de 6.100 millones de dólares para específicamente las empresas, para volverse más digitales, más competitivas, proyectos, con lo cual, a donde vemos proyecto, 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 con lo cual la capacidad de gestionar, la capacidad de liderar y llevar adelante estos proyectos se vuelve cada vez más fundamental y cada vez más necesaria poder contar con recursos humanos, con capital humano, con talento que pueda llevar adelante estas iniciativas y llevarla, como decía Iris, a buen puerto, ¿no? A un buen destino, con la necesidad que hoy en día tienen todas las economías a nivel mundial de poder crecer y de poder llevar bienestar en definitiva a sus poblaciones. Excelente, excelente y muy interesante esto que mencionás de cómo se está ya poniendo el foco desde el financiamiento, desde la inversión, hacia esto que es la sustentabilidad, la sostenibilidad y también la transformación digital para seguir siendo competitivos. Y en eso mencionabas también estas características o estas necesidades de adquirir
las competencias de liderazgo, de gerenciamiento, de dirección de los proyectos. ¿Qué oportunidades se le abren a aquellas personas que adquieran estas competencias, que tengan estas competencias en términos de oportunidades de trabajo en Francia, en la Comunidad Europea y en el mundo? Es muy interesante ver los datos de evolución del empleo y cómo la formación en gestión de proyectos va ganando terreno y va ocupando lugares cada vez más preponderantes dentro del contexto de las organizaciones, bueno, en particular del sector privado, ¿no? Había un estudio que se publicó en Francia respecto a cómo va a ser el horizonte de empleo. En Francia hay una discusión muy palpable en lo que se conoce como métiers en tensión, o sea, puestos de trabajo en los cuales es muy difícil encontrar talento donde encontrar el capital humano. Si vamos a la parte de servicios, donde más se nutre el tema de proyectos, o el ámbito donde se aplica y se desarrollan proyectos, serían servicios externalizados, donde hay consultoría, procesos de finanzas y demás. Estamos hablando de que hoy en día en Francia eso representa 5 millones de puestos de trabajo. Y eso es el área en donde más va a crecer en los próximos años hasta 2030. Se calcula que va a ir incrementando el valor añadido en la economía a un ritmo de un 2% anual. Esta área de servicios, donde los proyectos son esencialmente fundamentales, van a crear 600.000 puestos de trabajo, se estima, en los próximos 4 o 5 años. Es decir, estamos hablando de realmente un sector muy dinámico en donde la generación y el liderazgo de proyectos es fundamental. Solamente un pequeño dato, como decimos, para muestra basta un botón. En el lapso de un año, de febrero del 2021 a marzo del 2022, los puestos que se han publicado requiriendo líderes de proyectos han superado las 50.000 aperturas en Francia solamente. Si miramos, por ejemplo, nosotros trabajamos muy puntualmente dentro del grupo, dentro del College de París, con una escuela nuestra en la cual no es una escuela de negocio tradicional, sino que es una escuela vinculada a lo que son procesos de negocio, por lo cual la dirección y la gestión de proyectos es central. Todos los cursos y los programas vinculados, sobre todo los programas de maestría vinculados a gestión de proyectos, tienen una tasa de empleabilidad sobre el 80% en los primeros 6 meses, con lo cual el mundo del empleo está demandando cada vez más profesionales que puedan liderar. Los datos son muy consistentes, las expectativas al futuro son cada vez más, menos futuros y más realidades, con lo cual cualquier persona que esté interesada y que pueda desarrollar o que piense que puede desarrollar una carrera dentro de la gestión de proyectos, bueno, el futuro es sin lugar a dudas bastante alentador. Excelente, excelente. Y escuchaba también, mientras mencionabas esto que tenía que ver con la gestión de proyectos por un lado, pero los programas de formación, como pueden ser las maestrías o los MBA en particular también, como estos programas que vienen a fortalecer o a generar estas competencias necesarias para los tiempos actuales. ¿Cómo es o por qué esta combinación entre gestión de proyectos y MBA para los tiempos actuales? Estaba escuchando recientemente a una profesora de una escuela muy importante en Francia, y ella hacía esta salvedad, ¿no? En Francia se utiliza mucho la palabra gestión de proyectos, y en inglés se tiende a utilizar el management de proyectos, que también en Francia se usa, pero se usa menos. Y ella explicaba, bueno, en la gestión de proyectos estamos como muy acostumbrados, ¿no? Poner los indicadores, poner los objetivos, pero nos dejamos de lado un poco la funcionalidad de lo que es el manager. Manager viene del latín y en el italiano se ve muy claramente esto de maneggiare, o sea, llevar adelante con la mano. Y es muy interesante esta perspectiva y esta aproximación al concepto de la gestión de proyectos, porque el management te incorpora la dimensión humana. Y ahí es donde, creo yo, es fundamental analizar cómo va a ser el mundo que viene. Nosotros tenemos herramientas, lo contaba Agustín, tenemos herramientas, por ejemplo, que propone el BID, las diferentes certificaciones, tenemos las capacidades tecnológicas, tenemos multiplicidad de instrumentos, ¿no?, en nuestra caja de herramientas para poder llevar adelante proyectos. ¿Dónde radica
el valor diferencial, dónde radica la capacidad nuestra en el valor humano, en el factor humano, en cómo se lidera un proyecto, en cual nosotros vemos a diario grandes grupos a la mecánica del proyecto y por supuesto tienen toda ya una trayectoria generada en reportes, en indicadores, en cómo llevarlos adelante el interno, pero también hay un gran sector de pequeñas y medianas empresas que suelen ser en promedio, por lo menos en la Unión Europea, alrededor del 50 al 60% de la economía, en la cual el factor humano de decidir qué proyecto se sigue, cómo se implementa, cómo se gestiona el equipo, cómo se entrena, pasa a ser clave, pasa a ser determinante en el éxito de ese proyecto, con lo cual la posibilidad de incorporar a la gestión de proyecto, la técnica de la gestión de proyecto, estas capacidades gerenciales, de liderazgo, de dirección, lo mencionaba muy bien Iris, ¿no? Esta cuestión de líderes facilitadores con equipos que se sepan autogestionar, pasa a ser fundamental a la hora de ver dentro de organizaciones cómo se llevan adelante los proyectos y que esos proyectos lleguen a buen puerto. Lo cual el factor humano para mí, mi propia y humilde mirada personal, pasa a ser clave, y por eso la combinación desde la técnica con las capacidades, con las habilidades de dirección y de liderazgo que provee, por ejemplo, un MBA. Absolutamente, y qué interesante esto que comentas, y por ahí para quienes se fueron sumando tarde o que fueron incorporándose a este webinar con los speakers ya avanzados, haciendo un resumen de el principal temática que presentaba Iris, como este contexto y estos desafíos actuales que tiene el mundo de la gestión de proyectos, donde el cambio es un factor fundamental y la necesidad de nosotros cambiar y que nuestras organizaciones también cambien y no un cambio cualquiera, un cambio ágil, ¿no? Y la velocidad como un factor fundamental para incorporar y esta necesidad que tenemos no solamente en el ámbito privado, sino también en el sector público, en los proyectos de impacto social o de desarrollo, e incluso también, no solamente en el contexto de América Latina, del Caribe, sino también la Comunidad Europea, como mencionaba Daniel, y de alguna manera fuimos repasando, justo Agustín, este contexto de los proyectos de impacto social y de desarrollo y de las metodologías que ha elaborado el BID como una forma de contribuir a la distribución del conocimiento, de las herramientas y de las metodologías de gestión de proyectos y a la igualdad o al acceso igualitario de esos conocimientos en esta necesidad que tienen los proyectos de impacto social y de desarrollo. Y por último, este contexto que nos presenta también Daniel, de la Comunidad Europea, en particular en Francia, acerca de la creciente demanda de puestos de trabajo en torno a la gestión de proyectos como una necesidad de las organizaciones y en ese mismo sentido la necesidad de tener a los profesionales calificados y formados para hacer frente a este desafío que tiene que ver con la sustentabilidad, la sostenibilidad en las organizaciones y la transformación digital. Y ahora bien, si les parece, podemos hacer un paso a una ronda de preguntas. Aprovechando también al resto de los speakers, a Iris, a Agustín, muchísimas gracias Daniel también, y voy a pasar a leerles algunas preguntas, y si les parece, o si alguno de los otros, a quienes no está asignada la pregunta, también quieren contribuir con la respuesta, bienvenido sea. Para Iris hay una pregunta que es, ¿los procesos deben adaptarse a las necesidades del mercado o a las necesidades del grupo de proyecto? Bueno, qué pregunta. Depende qué procesos. A ver, existen los procesos que usamos para gestionar los proyectos. Claramente esos tienen que estar asociados al equipo de proyecto. Ahora, los procesos generales tienen que estar mirando al mercado. Claramente, nosotros necesitamos mirar nuestro destinatario. Hace poco conversaba con una persona que trabaja en un área de gobierno. Me decía, por años nosotros cuando definíamos los procesos los hacíamos para que nuestros empleados internos, nuestros equipos, pudiesen tener más eficiente el trabajo. Y para que ellos pudiesen tener más eficiente el trabajo, el ciudadano, que a la corta o a la larga es el destinatario de todo lo que hacemos,
tenía que ir de ventanilla en ventanilla llevando papeles de un lado para el otro. Porque lo más fácil para la persona, para el empleado, era volver a pedir los papeles. Entonces, volverlo a pedir le hacía más fácil el proceso. Si todos los papeles no están juntos, yo no puedo iniciar el trámite. Entonces, el ciudadano se convertía en un cadete de la administración pública. Parte del proceso de transformación que en este gobierno con el que yo conversaba se encaró fue decir, bueno, vamos a poner el foco en el mercado en este sentido, porque es en el ciudadano, es en aquel para el cual hacemos lo que hacemos, y poniendo el foco en el lugar correcto, no es que le complicamos la vida al empleado y a la organización, simple y sencillamente se reordenaron los procesos y se tomó una decisión, dato que el Estado tiene, dato que no se vuelve a pedir. Mira qué fácil. Se tomó la decisión de trabajar sobre esa frase. Si ya tengo el dato, no lo vuelvo a pedir. Entonces, vuelvo sobre esto que dije hace un ratito. Es que la pregunta fundamental hoy en día es ¿para qué? Porque con el por qué nos vamos a contar una historia de por qué era importante lo que hacíamos siempre. Con el para qué miramos hacia adelante y ponemos el foco donde hay que ponerlo. Y para mí tiene que ser en el mercado, con lo que mercado significa, aún en un proyecto de gobierno o de impacto social, es poner el foco en el destino de nuestros esfuerzos, el para qué y el valor agregado. Excelente, excelente, Iris. Muchas gracias. Tengo una pregunta también para Agustín. Agustín, consultan también qué dilema el tema de las nuevas metodologías y certificaciones para estar en la vanguardia, y consultan cómo podemos estar en la vanguardia sin morir en el intento, dicen. Esa es muy buena. A ver, no hagamos de esto una batalla, porque no debe ser una batalla, pero creo que yo siempre he sido firme creyente de la formación continua, pero de hacer lo que a cada uno le gusta. Eso es muy importante. Cuando aquí internamente hablamos con el equipo, con todos los entrenadores que tenemos, con Iris hemos hablado de eso en algunos de nuestros trainings, cuando uno disfruta lo que hace, cambia totalmente. Entonces, cuando hacemos una certificación, optamos por alguna de ellas, tenemos que tener claro que nos funciona y que nos gusta. Porque hay muchas veces que hacemos cosas que pueden funcionarnos, pero no nos gustan y se vuelven una tortura. Y cuando se vuelven una tortura, las podemos sacar, pero al final ese conocimiento y todo lo que hemos adquirido se va, porque no nos generó esa buena experiencia. Entonces, no hay una fórmula. Yo lo que comentaba antes, cuando me preguntan ¿qué certificación hacer? Depende para qué y cómo. Yo puedo asesorar, comentar, pero nunca daré una fórmula exacta porque no la hay. La fórmula es la que cada uno decidimos y hay mucha oferta en el mercado. Pero hay que buscar ese elemento diferenciador, eso que nos va agregando valor y que nos va dando conocimiento nuevo poco a poco. Y hay una cosa que dijo Iris que me gustó mucho respecto a la pregunta anterior y me encanta provocar, que es un término que me enseñó ella. Aparte del para qué, y aquí está, yo diría para quién. Porque el para qué es muy importante, pero es igual, el mercado es el quién. Y ese es el caso de los proyectos de desarrollo e impacto social. Nosotros tenemos muy en el centro el quién, porque hay personas detrás de cada uno de esos proyectos que quieren cambiar su vida y como tenemos lema en el banco, nuestro momentum, mejorando vidas, hay personas. Eso es lo que nos motiva a todos para seguir haciendo lo que hacemos. Excelente, excelente. Acá tengo otra pregunta para ti, Aus. Consultan acerca de estas metodologías, la metodología en particular PM4R, si tiene orientación a proyectos de gobierno únicamente o cuáles son los elementos de aplicabilidad a otros sectores, por ejemplo. En absoluto. PM4R se puede aplicar a cualquier tipo de proyecto. Recordemos que está basado en estándares internacionales del mercado. Concretamente, empezaron con la edición sexta del PMI, con lo cual, como comentaba, simplifica 7 áreas de gestión del PMBOK y las hace muy sencillitas para que cualquiera las pueda comprender y aplicar de una manera rápida y fácil. Entonces, ¿qué quiere decir? Que puede ser aplicable a cualquier tipo de proyecto, pero
esa aplicabilidad, ese girito que le dimos para simplificarlo, se adecua perfectamente a este tipo de proyectos. Ahora, los proyectos de desarrollo e impacto social no son solo proyectos de gobierno. Todos los proyectos que lleva a cabo las organizaciones de la sociedad civil, las ONGs, las fundaciones, que en muchas ocasiones no tienen ni participación gubernamental ni fondos gubernamentales, también es una metodología estupenda que se puede aplicar. Entonces no lo encasillemos solo en proyectos de gobierno, todo lo contrario, es apto para cualquiera. Absolutamente, y en eso complementando tu respuesta, también el sector privado hoy está haciendo una transformación, como mencionaba Daniel, hacia la sustentabilidad y hacia la sostenibilidad y la gestión de proyectos con este foco en el para qué y en el para quién es sumamente relevante en este contexto, ¿no? E incluso para los tres sectores, para el sector privado, para el sector público y para el tercer sector, ¿no? Una pregunta más para Iris, que tiene que ver con respecto de la velocidad o la transformación, en función de qué se acelera. ¿Cuál es el factor que acelera? Consulta. Me tocaron las preguntas difíciles, me parece. A ver, difícil darte esta respuesta, porque esto es un conjunto de factores del contexto internacional que está generando esta aceleración. Probablemente, y acá voy a dar una opinión, esta aceleración provenga de la forma exponencial en la que se acelera el uso de la tecnología. La pandemia cambió tremendamente el escenario. Todos empezamos a agregar tecnología que todavía no teníamos planificado en todos nuestros procesos, en todas nuestras experiencias. Sin ir más lejos, en mi organización nosotros veníamos generando experiencias digitales. Ahora vino la pandemia y las aceleramos exponencialmente. La única opción que teníamos es que esas experiencias fuesen digitales en ese momento. Entonces yo creo que la aceleración recibió un impulso tremendo con la pandemia, más allá que esa aceleración viene dándose naturalmente, porque los cambios tecnológicos son exponenciales por naturaleza. El golpe que le dio la pandemia hizo que todos agregáramos un factor de aceleración adicional. Yo creo que todos pusimos por 2 en la velocidad de cualquier cosa que estábamos haciendo en torno a la digitalización. Pero bueno, es una opinión personal de por qué creo que esto está ocurriendo. Entonces, si ya era exponencial por naturaleza, la pandemia lo aceleró aún más. Creo que estamos estabilizando en algún sentido esa sensación de urgencia, pero que el cambio va a seguir acelerándose, eso va a ser inevitable. Simplemente vamos calmando un poquito la sensación de urgencia, no más que eso. Muchísimas gracias, Iris. No sé si Agustín, Daniel quieren hacer algunas palabras de cierre, misma Iris, si querés hacer algún comentario final. No, yo simplemente, bueno, ya que estoy con el micrófono abierto, así ya me silencio. Me encanta siempre compartir estas conversaciones, me quedaría horas hablando con Agustín y con Daniel. Solo invitarles a que, como sea, como elijan, piensen que vamos hacia una economía de proyectos y productos. Todo lo que tenga que ver con aprender a gestionar mejor los proyectos va a venir bien. Y la cantidad de habilidades son muchas. Seguramente uno no las cubre con un único programa, pero tener un eje que nos ayude a encontrar ese norte, a despertar esos intereses, va a ser de utilidad para cualquiera. Y la otra es que la gestión de proyectos es transversal a cualquier disciplina, a cualquier tipo de realidad y a cualquier tipo de organización. Hacemos proyectos desde cuando organizamos el cumpleaños de nuestro hijo de 5 años hasta cuando construimos una nave para lanzarla al espacio. Y fundamentalmente hacemos programas de proyectos cuando transformamos realidades que tienen impacto. Gracias por haberme invitado. Gracias a vos, Iris. Muchísimas gracias. Daniel, Agus, no sé si quieren cerrar con algunas palabras. Le abro el micrófono o le doy la palabra a Daniel y si querés, Agus, para el cierre también.
Bueno, antes que nada, volver a reiterar el agradecimiento. Estoy totalmente de acuerdo con Iris. Me quedaría hablando, discutiendo. Es un tema súper apasionante y súper actual. Estamos dentro de esta tendencia que es la cuarta revolución industrial, que acelera los cambios, que combina nuestra manera de vivir, nuestra manera de ser, que mezcla fundamentalmente nuestra humanidad con los entornos digitales y que va a seguir cambiando porque va a haber nuevas tecnologías que nos van a influir. Y una clave esencial de esta nueva realidad, ¿no? Estamos en esto que Gramsci decía, la transición, ¿no? Entre el mundo nuevo que no termina de morir y el mundo nuevo que no termina de nacer. Con lo cual la formación y el eje en la educación y poder incorporar competencias diversas que nos permitan llevar adelante todos estos proyectos va a seguir siendo la clave fundamental. Cuando yo tocaba el tema de los empleos o de la tendencia de empleos, que solamente para mencionar Francia, son empleos que generalmente se anclan sobre personas altamente calificadas, con lo cual estamos mirando un futuro y un proceso de formación continua, ¿no? Así como los proyectos tienen el feedback continuo, la formación nuestra tiene que ser un permanente proyecto que vaya incorporando nuevos skills y que vaya actualizándose, como también lo mencionaba Agustín. Así que ese es mi mensaje, poder sumar siempre más formación, poder sumar dentro de lo que uno cree, hacerse su camino en la formación y poder desarrollar una carrera dentro del ámbito que uno así desea para poder ser más eficiente y poder tener, ¿no? Un poco un destino más saludable y más sustentable para cada uno de nosotros. Así que nada, muchísimas gracias por la invitación, ha sido un enorme placer para mí poder charlar con Iris, con Agustín y poder intercambiar esta noche. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos también, Daniel, y ahora sí, por último, Agustín, te otorgo la palabra para si querés hacer unas consideraciones finales o un cierre. Muchas gracias, Agustín. Parece así como el más ceremonioso el último, pero no. Eh, un placer compartir este espacio. Igual coincido con todos vosotros y con todas las personas que están conectadas, que me pasaría horas hablando de este tema y co-creando juntos, sacando ideas. Yo siempre me imagino a mí mismo y a cada uno de nosotros con una mochila, y esa mochila está llena de conocimientos, de experiencias y de también vivencias. Cada cosa que agreguemos a esa mochila siempre va a ser una cosa más y algo más que podemos aplicar o encontrar la aplicabilidad. Invito a todos a que busquemos esa práctica, eso que nos viene bien, y a no segmentar la gestión de proyectos. La gestión de proyectos está en el día a día. Iris mencionó el ejemplo que siempre pongo yo cuando hacemos los talleres de la fiesta de cumpleaños. De hecho, identificamos quién es esa persona que tiene el cumpleaños y lo organizamos, porque todos somos planificadores. Esa es la primera idea. La segunda, agilidad inclusiva. Todos somos miembros de la agilidad. Nadie tiene que estar excluido de esa agilidad porque todos somos ágiles en nuestro día a día. Una certificación no nos hace más ágiles que otros. Conozco a muchas personas que tienen certificaciones y cuando nos ponemos a hablar de los temas no las saben. Que nadie nunca os haga creer que sois menos ágil que otra persona. Estéis ahí. Si no me lo decís, me lo mandáis y hablamos con él. Y finalmente, personas en el centro. Yo creo que estos 2 últimos años, 3, con todo lo que ha pasado, la pandemia, si bien todo se ha acelerado, de alguna manera ha cobrado la importancia que somos personas lo que estamos detrás. Ahora ya no nos importa en una reunión que pase el hijo de alguien, que se suba a la reunión, que ladre el perro, tenemos mucha más permisibilidad y creo que eso es importante, que no nos olvidemos que hay personas dentro, el para quién, y que eso es lo que hace los proyectos diferentes y mejores. Muchas gracias por este espacio y espero seguiros viendo mucho más. Absolutamente. Gracias a ti, Agustín, gracias Daniel, gracias Iris, realmente ha sido un placer escucharlos. A continuación quisiera invitar a todos los participantes a que contesten esta encuesta de satisfacción que les aparecerá en pantalla para que nos puedan dar su opinión sobre la experiencia que tuvieron en este encuentro, sobre qué es muy importante para nosotros. Mientras tanto, aprovecho también para agradecer a toda nuestra comunidad por haber participado de este evento y por la participación activa. Gracias a los 3 speakers de esta noche, Iris, Agustín, Daniel, y un agradecimiento especial a Doing Global y a su área de eventos. En las próximas semanas estarán recibiendo nuevas invitaciones para seguir participando en este espacio que dedicamos a intercambiar saberes, aprendizajes y conocimientos varios.
Ahora sí, muchísimas gracias a todos por participar. Muy buenas tardes o muy buenas noches a donde se encuentren y un gusto realmente en escucharlos como siempre. Un saludo para todos.